Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando aquí por El Aguijón, por Radio UGEO, nos están viendo por YouTube. Bienvenidos a Cuéntanos, ojalá todavía se acuerden de mí, soy Salvador Escobar. Y el día de hoy me gustaría que platicáramos sobre un tema que no es nuevo, pero que sí ha adquirido y acaparado la luz pública recientemente. Me refiero a la corrupción. Esto gracias a temas o problemas que han surgido como la Casa Blanca o el peculado como casos como Javier Duarte, los Panama Papers o la gran estafa publicada por Animal Político, han puesto a este tema en el ojo del huracán. Y si bien ha sido difícil definir lo que es la corrupción, hay una definición común que dice que la corrupción consiste en solicitar, aceptar, ofrecer, dar un bien o servicio producto de una actuación ilegal que se deriva del aprovechamiento indebido y para beneficio personal de un cargo, posición o responsabilidad en una organización pública o privada. Esta definición la da el INEGI en su informe en 2015 sobre la estadística, y de esta definición me gustaría resaltar tres cosas. La primera es que la corrupción es un acto individual. Son actores con nombre y apellido los que toman decisiones para aprovecharse de un cargo público, un poder delegado. La segunda cosa que me gustaría resaltar es que la corrupción no es exclusiva del Estado, sino que también hay corrupción dentro de organizaciones privadas o de la sociedad civil que se dan en distintos niveles. Y la tercera cosa que me gustaría platicarles es que la corrupción siempre se da dentro del contexto de una organización. La corrupción no puede existir si no entendemos las relaciones intergubernamentales y la relación entre gobernantes y gobernados que existe. Ejemplos de esto pueden ser como el abuso de autoridad, la desaparición forzada, la coalición de servidores públicos, el tráfico de influencias o incluso cosas que nos parecen tan comunes o cotidianas como el pagar una mordida, el hacer trampa para la verificación del automóvil o incluso nosotros como estudiantes hacer trampa en los exámenes. Y pareciera, enfocándolo ya un poco más al contexto mexicano, que en el país se aborda la corrupción como si fuera un problema cultural y no un problema de reglas y agentes, como si esta visión culturalista de la corrupción enmascara, se justifica porque vivimos en un contexto de desigualdad extrema entre la clase política y nosotros los ciudadanos de a pie. Es tanta la desigualdad que existe en el trato que para nosotros ciudadanos sentirnos que podemos ingerir o funcionar en lo público necesitamos de un acto de corrupción que facilite la transacción entre el gobernante y el gobernado. En otras palabras, así un poco más sencillo, en una democracia todo ciudadano debe sentir que puede tener voz en lo público. Y la manera que se ha normalizado para que haya una relación entre gobernantes y gobernado es la corrupción. Esta visión deja ver que tenemos una percepción de la corrupción de tres formas. La corrupción de ellos, que es la de la clase política, la que está más satanizada, la que podemos ver en los medios como casos de peculado o de enriquecimiento público. La corrupción de nosotros, que es la que es una tradición aceptada, pero no aceptable, en la que podemos encontrar ejemplos como las mordidas o pagos o cuotas en procesos de ventanilla más rápidos. Y la corrupción de todos, la suma cultural que tenemos una visión de ver la corrupción como una forma de ADN del mexicano, pero verlo de esta manera enmascara un peligro terrible, que es que la corrupción es un fenómeno preocupante que inhibe el desarrollo económico de un país, debilita el Estado de Derecho, genera una pérdida de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del gobierno y afecta el bienestar general de la población. Hay datos que sustentan estos supuestos, como investigaciones del Banco Mundial dicen que entre el 9 y 10% del PIB nacional se pierde cada año gracias a la corrupción. O sea, de cada 100 pesos que se producen en México, 9 a 10 desaparecen gracias a la corrupción. Las empresas ahora tienen que destinar un gasto especial para sobornos, para servidores públicos,
Y la corrupción tiene altos costos políticos. Por ejemplo, 91% de los mexicanos no confiamos en los partidos políticos, 83% no confiamos en los legisladores y 80% no confiamos en el sistema judicial. Esto nos habla de una desconfianza institucional muy fuerte en México, que genera un círculo vicioso, porque el ciudadano, al ver que necesita de la corrupción para actuar, sigue reproduciendo la corrupción. Y por último, entre 2000 y 2013, 63 gobernadores hubieron en México, y la prensa denunció 71 casos de corrupción de 41 gobernadores, y solo 16 de esos casos fueron investigados y 5 procesados y condenados. Pareciera que es como un contexto muy lúgubre, muy mal, pero en el 2015 se legisló una reforma constitucional y se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, que es el mecanismo con el cual se crearon leyes e instituciones que cuentan con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de manera distinta y amplia este tema de la corrupción, y entró en vigor el 19 de julio de este año. En los congresos estatales se está trabajando en marchas forzadas para aprobar las reformas a sus respectivos sistemas locales anticorrupción, que también ya debieron de entrar en vigor el 18 de julio de este año. Pero para abrirnos un poco más el panorama y explicarnos mejor cómo está la situación y el combate a la corrupción en el país y en el estado de aquí en Guanajuato, nos acompaña el maestro Héctor Fabián Gutiérrez Rangel. Hola Fabián, muchas gracias por aceptar la invitación. Y para empezar nos gustaría que nos platicaras un poco sobre ti, cómo llegaste al tema de la corrupción, a interesarte por el tema de la corrupción. Muchas gracias y buenas tardes a todos los radioescuchas. Así es un tema muy interesante y muy difícil de medir y de definir, como tú lo mencionaste. Finalmente, como investigador de la Universidad de Guanajuato, es importante que nosotros como profesores nos involucremos en temas relevantes en busca de coadyuvar a la solución de problemas sociales que hoy nos aquejan, ¿no?, como ciudadanos guanajuatenses y mexicanos. Asimismo, mi participación en esta comisión fue a interés personal, propuesta por la Universidad de Guanajuato. Competimos alrededor de 39 personas para formar esta comisión de selección, y finalmente en la evaluación salí beneficiado para conformar parte de la comisión de selección. En total somos 9 integrantes los que conformamos. Entre ellos hay representantes de la sociedad civil, de asociaciones civiles. También hay académicos de otras universidades como La Salle, como la Universidad Benavente de Celaya. Hay también representantes de la iniciativa privada, como la Coparmex, y académicos en general, los que forman parte de esa comisión. Como tú lo mencionas, a nivel internacional se han hecho diversos estudios para posicionar a México en ciertos lugares en cuanto a nivel de corrupción. Te voy a dar unos datos interesantes. El organismo de transparencia internacional ha ubicado a México en el lugar 43 de 176 países en cuanto a nivel de corrupción, es decir, donde 0 es alto nivel y 100 son los que tienen menor nivel de corrupción. Ahora bien, los que tienen menor nivel de corrupción son países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, y los peores países a nivel Latinoamérica, pues se encuentra Venezuela, y entre ellos pues México no se queda muy atrás. Entonces sí es un tema muy importante. Como tú lo mencionas, la corrupción no es un problema nada más del sector público, sino también en el sector privado se puede dar, ¿no? Y entre personas físicas, como tú lo mencionaste hace un momento. Pues
¿Qué piensas sobre los datos que presentamos ahorita al principio? ¿Sí es la corrupción el mayor problema de México? Sobre todo porque cuando se habla de la redistribución, al momento de aplicar políticas públicas, afectar el bienestar de los ciudadanos. ¿Sí piensas que la corrupción es el problema principal que aqueja a México ahorita? O las instituciones mexicanas sobre todo. Sí, de hecho, se ha vuelto una prioridad para el gobierno en general y es una de las principales problemáticas. De hecho, el combate a la corrupción representa el 80, el 90% ¿Del esfuerzo? del esfuerzo que genera el gobierno para erradicarla, ¿no? Sí, Está en primer lugar, después viene la seguridad pública, la estabilidad económica, pero la corrupción se ha posicionado en uno de los primeros lugares por ese cáncer que lo consideran que es un mal para la sociedad. Sí, y parte de esos esfuerzos han sido, pues ciertamente, como la iniciativa Ley 3 de 3 o que ahora ya es el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Nos podrías platicar un poco más cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción? O sea, ¿cuáles son sus objetivos y si de verdad va a poder aplicar una rendición castigos a actos de corrupción? Así es, mira, como en mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Posteriormente, el 16 de mayo del 2017 se publica la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. En fecha del 17 de julio del año 2017 se conforma la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene grandes pilares, es decir, que sea presidido por los ciudadanos. Crea instituciones fuertes, autónomas, para prevenir y castigar la corrupción. Se coordina con actores sociales y autoridades de los distintos órdenes del gobierno y cuenta con diversos mecanismos que buscan prevenir los actos de corrupción, códigos de ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación. El Sistema Nacional en general tiene la finalidad de establecer y articular y evaluar la política en materia de combate a la corrupción. Una vez conformado el Sistema Nacional, todos los estados emitieron sus propias leyes y a su vez el sistema estatal lo conformarían varios órganos. El primero de ellos es el Comité Coordinador. Enseguida, el Comité de Participación Ciudadana y hay un Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. Entonces, vamos en orden. Primeramente, nosotros como Comisión de Selección tuvimos que seleccionar a 5 ciudadanos para conformar el Comité de Participación Ciudadana. ¿Y cuántos, perdón que te interrumpa, cuántos fueron los que aspiraron, que metieron solicitud para poder ser considerados como candidatos para...? Tuvimos la participación de 29 postulantes, todos de muy buen nivel. Nos costó mucho trabajo elegir a los 5 candidatos que conformarán este comité. Después se hizo una evaluación rigurosa sobre los expedientes de cada uno de ellos, si cumplían o no con los criterios establecidos en la convocatoria. Una vez que se llevó a cabo el análisis de expedientes curriculares, se realizaron las entrevistas correspondientes, las cuales fueron públicas. Posteriormente se diseñó un esquema para dar la evaluación final y elegir a los 5 ciudadanos, la cual fue emitida por nuestra comisión. El día 15 de noviembre se hizo pública la lista de los 5 integrantes. Cabe señalar que teníamos que cuidar la equidad de género, es decir, que no fueran más de 3 hombres o viceversa, o no más de 3 mujeres. En ese sentido, tenemos ya los 5 ciudadanos que conformarán este Comité de Participación Ciudadana y el próximo 5 de diciembre se tomará la protesta ante la comisión de estas 5 personas. Y estos ciudadanos que han sido elegidos, ¿cuáles son sus perfiles? O sea, ¿son activistas, son investigadores, son
trabajan en el sector privado? O sea, ¿cuáles son su perfil más o menos? Sí, mira, el perfil, buscamos al interior de la comisión elegir a los mejores candidatos en función a la convocatoria. Es decir, en la convocatoria tenían que tener conocimientos y experiencia en temas de anticorrupción. Es decir, tenemos perfiles de contadores públicos, abogados, y entre ellos tenemos contadores públicos, abogados, muchos de ellos trabajan en la iniciativa privada. Tenemos personal que trabaja en despachos internacionales de gran reconocimiento, despachos locales y que tienen experiencia en el ámbito de la auditoría, de la fiscalización. Y también por otro lado tenemos la parte de perfil de abogados que también tienen experiencia en cuanto a lo que es la parte legal, cuentan con despachos legales y personas que trabajan también en el ámbito público o privado o que han trabajado en ellos y que han desarrollado o que se han desarrollado como líderes al interior, por ejemplo, de colegios, de profesionistas. Tenemos muy buenos perfiles para conformar este comité. Pues sí se nota que el proceso ha sido muy riguroso, muy específico sobre todo, ¿no? ¿Y cómo es que este comité ciudadano se va a relacionar con los otros comités? Porque de seguro va a tener que tener alguna relación con las otras coordinaciones dentro del sistema estatal anticorrupción, ¿no? Así es. Algo muy relevante para el caso de Guanajuato es que, a diferencia del comité a nivel nacional, en el comité de participación ciudadana van a ser dos representantes del comité, van a presidir o van a estar presidiendo al comité coordinador. A nivel nacional nada más es una persona y aquí serían dos ciudadanos en el comité coordinador. En el comité coordinador. ¿Y de qué se encarga el comité? Y uno de ellos presidirá al comité coordinador, que está conformado de las siguientes personas. El comité coordinador lo conforma el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, un representante del Consejo del Poder Judicial, el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y un representante de los órganos internos de control de cada región. Entonces, se puede ver que aquí en Guanajuato hay una mayor ciudadanización del proceso anticorrupción que se ha dado en todo el país. Así es, mira, comparto contigo que es complicado y no vamos a terminar con la corrupción en el corto plazo. Ese es un proyecto más de largo plazo, pero es importante que aquí en el estado de Guanajuato iniciemos con el pie derecho, es decir, que tengamos iniciativas de este tipo donde la participación ciudadana sea visible y que también nosotros como ciudadanos aportemos, denunciemos actos de corrupción, porque finalmente, como tú lo dices, la sociedad ya está cansada, ¿no?, de tantos actos que observamos, ¿no?, tanto a nivel nacional como internacional. Pero también es mucha ya la desconfianza que tiene la sociedad ante este tema, ¿no? A veces la gente piensa que no es su problema, no nos hacen caso, pero quiero comentarles que sí es importante aprovechar esta oportunidad que tenemos ahora para involucrarnos más, participar, y más que tenemos un comité de participación ciudadana que su función es finalmente escuchar, ¿no?, vincular esa parte de la ciudadanía con lo que es el sistema en general. Armonizar, sobre todo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del comité coordinador? Sí, mira, una vez que el comité de participación ciudadana se instale, se va a conformar el comité coordinador. Posteriormente, de manera coordinada, tienen que realizar un plan de acción.
el cual va a contener metas, estrategias, metodologías para detectar actos de corrupción. En ese sentido, es importante señalar que existen infinidad de metodologías para medir la corrupción. Sé que es un tema complejo de medir, sin embargo sí existen ya metodologías que se han aplicado a nivel internacional en otros países y que han funcionado. Esperemos que trabajen en ese sentido, y su principal objetivo es implementar estrategias o mecanismos que permitan detectar esos actos de corrupción para ser canalizados a la autoridad correspondiente y de esa manera ir mitigando este problema. Poco a poco, ¿no? Poco a Poco a poco, ¿no? Esperar cambios drásticos rápido. Así es un problema complicado. Sin embargo, como lo mencioné, es importante también señalar que es un proyecto de largo plazo. Y también algo importante es que es importante mencionar que la ciudadanía tiene que participar. Y otra alternativa que veo y que es importante que la sociedad asimile es que también la educación en casa es muy importante. Si nosotros educamos con valores, con ética, ¿sí?, formamos a nuestros hijos en ese sentido de respeto, de igualdad, de equidad, créanme que en un futuro no tendríamos este tipo de problemas. ¿Cómo un ciudadano de a pie se puede acercar, cuándo se va a poder acercar al sistema estatal anticorrupción a participar, o sea, alguna fecha que nos estabas comentando que en enero ya iba a estar formado el comité para que pudiéramos acercarnos a él? Así es, mira, el 5 de diciembre a las 10 de la mañana en el Congreso realizaremos la toma de protesta de los miembros. Una vez que se tome la protesta, el Comité de Participación Ciudadana se instala y va a generar su plan de trabajo, en donde tendrá mecanismos para que la ciudadanía se acerque a ellos a través de redes sociales, a través de unas llamadas directas, pero desconozco todavía el plan, porque finalmente le correspondería al Comité de Participación diseñarlo. Por lo pronto también el comité, la Comisión de Selección tiene una página por si gustan escribir. Sí, claro, pasarnos contactos para estar informados sobre todo del proceso y las fechas para estar informados. Así es, sí es muy importante. Mira, la Comisión de Selección ahorita tiene una página que se llama Comisión de Selección gto.org, donde podemos recibir correos. Sin embargo, sí pediría a la ciudadanía que esperaran un poco para que el Comité de Participación Ciudadana cree sus propios mecanismos, porque finalmente es el que va a estar en vinculación con la ciudadanía. Entonces, nos vemos el 5 de diciembre a las 10 de la mañana en el Congreso del Estado para la toma de protesta de los candidatos al Comité Ciudadano en el Sistema Estatal Anticorrupción. Pues muchas gracias, Héctor. Estamos en contacto, cualquier cosa, podemos ser plataforma de difusión también con mucho gusto. Y pues, ¿algo más que quisieras agregar? No, muchas gracias a ustedes, al contrario, y reciban un afectuoso saludo de los miembros de la Comisión de Selección, y finalmente a la ciudadanía exhortarla a que sea participativa en este nuevo proceso. Muchas gracias. Pues muchas gracias por escucharnos, o si nos están viendo también muchas gracias. Nos esperamos, escríbanos, síganos por Facebook y YouTube, El Aguijón Medios, y hasta luego.